Me gustaría seguir reflexionando contigo acerca de este importantísimo documento que nos ha entregado el Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, su exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. No me canso de recordarte que el santo no es el que tiene una aureola en la cabeza, una estatua en la iglesia, una estampa con una oración detrás, no. El santo es el que está con Dios en el cielo. Y para poder entrar al cielo no tenemos otra opción tú y yo más que ser santos. Nos lo tenemos que tomar en serio. No creas que es una idea romántica reservada solo para los grandes místicos. No, tú y yo podemos santificarnos y el Papa en este documento precisamente nos da pistas para que en la vida cotidiana nos santifiquemos. Y en esta ocasión me gustaría detenerme en la sección que tiene por subtítulo Tu misión en Cristo, porque aquí el Papa nos deja claro que efectivamente estamos llamados todos a la santidad. No hay vuelta de hoja, insisto, de otra manera no se puede entrar al cielo. Y dice el Papa lo siguiente: para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y aquí cita el Papa la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Simplemente esta oración nos da para reflexionar horas y horas. La propia misión en la tierra. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿A qué viniste al mundo? Muchos de inmediato piensan en una profesión, pero aquí el Papa lo deja claro. No es posible pensar en la propia misión sin concebirla como un camino de santidad, incluso a través de la profesión. Y dice el Papa, cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. ¿Sí? A San Agustín le tocó allí en el siglo IV, a los apóstoles en los albores del cristianismo, por supuesto, a San Francisco le tocó en la Edad Media, a San Maximiliano Kolbe le tocó en la Segunda Guerra Mundial, a San Juan Pablo II le tocó en el siglo XX, principios del XXI, ahora aquí, en esta segunda década del siglo XXI, nos toca a ti y a mí reflejar y encarnar un aspecto del Evangelio. Y dice el Papa, esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde Él. En el fondo, la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida, pero también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús, su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. Y dice el Papa, en último término es Cristo amando en nosotros, porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Si tú has seguido Semillas para la Vida por mucho tiempo, recordarás que en numerosas ocasiones te he dicho, sé tú mismo una bendición de Dios para los demás, sé tú un canal a través del cual Dios pueda bendecir a sus hijos. Y el Papa resume esas palabras que tanto te he dicho de esta manera tan hermosa. En último término es Cristo amando en nosotros. A través de ti, por supuesto, porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Por tanto, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Así cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Ahí tienes la medida, qué tan santo es alguien, qué tan santo es un santo. La santidad, dice el Papa, se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. Pero advierte también, para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, no conviene entretenerse en los detalles, porque allí también puede haber errores y caídas. No todo, pon atención, no todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio. No todo lo que hace es auténtico o perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de santificación. Esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Entonces, si temes no ser santo porque no eres perfecto, bueno, ningún santo lo ha sido, solo Jesús y la Virgen María. Todos los demás han tenido grandes errores, grandes caídas. Todos han cometido pecados. Todos han dicho incluso en algún momento cosas que no son fieles al Evangelio, y no porque enseñen herejías, sino porque quizás han mentido, por ejemplo, y la mentira es contraria a la verdad, por ende es contraria al Evangelio. O tal vez han dicho alguna palabra hiriente. Bueno, pues entonces han faltado a la caridad que no es acorde con el Evangelio.
Es a lo que se refiere el Papa, pero lo que hace al santo santo es todo el conjunto de su vida, y el Papa enfatiza algo muy importante, un camino entero de santificación que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Entonces tampoco se trata de decir, bueno, yo aquí con mi imperfección me quedo, con mis pecados me quedo, Dios me conoce con mis limitaciones y así voy a ser santo. No, es un esfuerzo continuo de componer el sentido de la totalidad de la persona. Y por esa razón, dice el Papa, esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. ¿Qué signos da Dios a tu vida? Tienes que aprender a dialogar con Dios, tienes que aprender a tener momentos de silencio escuchándolo para poder saber qué signos te da y reconocerlos. Pregúntale siempre al Espíritu, dice el Papa, ¿qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión? Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Termina el Papa esta sección diciendo, ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu para que eso sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. Pues aquí tienes, y nos quedamos con la tarea de pensar cuál es la misión que Dios nos da en esta vida. Es concreta, es un camino a la santidad, a través de nuestra vida, a través de nuestra profesión o de nuestra vocación religiosa, a través de nuestra familia. Pero no deja de ser una misión muy concreta, muy puntual. ¿Qué quiere Dios que hagas tú con tu profesión, con tu vocación religiosa, con tu familia? ¿Qué quiere Dios que hagas tú para dar testimonio del Evangelio aquí y ahora? Pidamos pues al Espíritu Santo que nos ilumine para que nos permita reconocer esos signos que Dios nos da a través de los cuales nos revela su voluntad y sus planes acerca de nuestra vida. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.